Continuamos con nuestro programa y estos muros llenos de historia, arte y devoción. Así que ahora es momento de conocer parte de la edificación y la historia que surgió hace más de 200 años en este lugar, donde ahora es la Catedral Metropolitana. Como la misma ciudad de Santiago de Guatemala, fundada originalmente en Ipsinché el 27 de julio de 1524, también la iglesia catedral conoció varios traslados y reconstrucciones. En 1542, el diseño de la nueva catedral estuvo a cargo del cantero Rodrigo Martínez Garnica, a quien se contrató para construirla, utilizando para ello los fondos que se recuperaron de la venta del solar en Almolonga, desarrollando un diseño que sigue el modelo catedralicio español. Tenía nave central, dos laterales, dos de capillas y coro situado en el tercero y cuarto tramos de la nave central para formar un eje con el altar mayor. Para el año siguiente, el obispo marroquín logró que se asignaran para la construcción los fondos de las encomiendas del conquistador Pedro de Alvarado y su esposa, acumulados desde su muerte. Ese mismo año, en 1543, se realiza el traslado a esta nueva iglesia, el día de Corpus Christi, desde la ermita de Santa Lucía, donde funcionó interinamente. La tercera catedral ocupa un lugar importantísimo en la historia de la iglesia de Guatemala, por varias razones, especialmente porque fue construida en el momento en que las artes llegaron a su máxima expresión en la época colonial, y también porque algunos de sus restos se conservan aún en la ciudad de la antigua Guatemala. Su construcción se inició el 30 de noviembre de 1671, cuando se colocó la primera piedra sin estar totalmente demolida la anterior. Al principio se nombró maestro mayor de la obra al español Martín de Andújar. Sin embargo, el proyecto lo remodeló y concluyó el arquitecto local Josep de Porres. La construcción avanzó con rapidez, incluso tras la muerte del obispo Sáenz de Mañosca en 1675. El obispo Juan de Ortega Montañés continuó la obra hasta su dedicación y el traslado del Santísimo desde la iglesia de San Pedro el 5 y 6 de noviembre de 1680. El 29 de julio de 1773, la catedral vuelve a resultar gravemente dañada, esta vez por los terremotos de Santa Marta. Quedaron arruinadas enteramente sus bóvedas, cuarteadas sus paredes y su conjunto completo amenazaba ruina total. Fue una decisión de las autoridades el traslado de la ciudad destruida por el terremoto de Santa Marta en 1773. Anteriormente ya existían razones políticas y económicas que lo justificaban, pero los sismos se convirtieron en el motivo determinante. El traslado y la posterior fundación de una nueva capital en el último cuarto del siglo XVIII fue un hecho extraordinario en la historia de Guatemala, pues se produjo en medio de una gran polémica entre sus habitantes, llegando a formarse dos bandos irreconciliables, los encabezados por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz y los miembros del ayuntamiento, contrarios al traslado, y los dirigidos por el presidente de la Real Audiencia de Guatemala, gobernador y capitán general Martín de Mayorga, los oidores y algunos vecinos, partidarios de trasladar la ciudad a un lugar más seguro. Para 1780, Ibáñez presentó nuevos planos para la edificación de la nueva catedral, los cuales fueron enviados a España para aprobación. En ellos ya se contemplaba la posibilidad de colocar una cubierta abovedada. Al conseguirse la aprobación de dichos planos, el 20 de octubre de 1871, inmediatamente se promueve el inicio de las obras. Mientras tanto, en el sitio de la construcción ya se había avanzado haciendo la nivelación del terreno con tal petate traído de la plazuela de los Remedios, hoy el Parque Enrique Gómez Carrillo. El 13 de agosto del año siguiente dieron comienzo los trabajos de los cimientos para las criptas, paredes y columnas de la catedral. Diferencias de criterio hicieron difíciles los primeros trabajos de la construcción. También se agregaron presiones económicas. Ibáñez enfermó y renunció en octubre, cuando apenas se salía de cimientos hasta los arranques de las bóvedas de las criptas. En su lugar, prosiguió los trabajos el delineador Antonio Bernasconi, quien tenía a su cargo otras obras. En octubre de 1785, Bernasconi fallece inesperadamente. Los 3 siguientes años la obra la dirigió Sebastián Gamundi, quien terminó el abovedado de las criptas, los cimientos de las columnas que sostendrían las 3 naves y se iniciaron paredes y contrafuertes.
En 1814, la sede apostólica nombra a Monseñor Casaus como arzobispo de Guatemala, tomando posesión de la diócesis a principios del siguiente año. Fue este arzobispo quien decidió la inauguración oficial del templo. Su deseo era que ese mismo año se acondicionara el edificio de tal forma que pudiera ser estrenado y así celebrar en la nueva catedral las solemnes conmemoraciones de la Semana Santa de 1815. En los últimos días se trabajó intensamente, colocando ventanales y puertas, acondicionando temporalmente altares, trayendo y restaurando precipitadamente imágenes y lienzos. El pintor Juan José Rosales, por ejemplo, recibió el encargo de restaurar las pinturas de Pedro Ramírez, quien en 1673 pintó 14 cuadros de la vida de la Santísima Virgen María y 2 grandes lienzos eucarísticos que todavía hoy engalanan el ingreso por el sagrario. El estreno de la nueva catedral se decidió para los días 15 y 16 de marzo de 1815. El día 15 se realizó la procesión de la Virgen del Socorro desde el Templo de Santa Rosa y al siguiente día tuvo lugar el solemne estreno de la catedral. Estaba prácticamente terminada, faltando únicamente los campanarios y el remate de la portada. Son los terremotos de 1917 y 18 los que obligan a nuevos trabajos en la Catedral Metropolitana, ya que la fuerza de estos sismos fue tal que muchos edificios públicos y templos resultan gravemente afectados, dando así inicio a una nueva remodelación. Fue el 7 de marzo de 1983 cuando el Papa Juan Pablo II, peregrino de la paz, visitó la Catedral de Guatemala por primera vez. Nuestro país estaba emergiendo después de años de conflicto armado interno. Luego de aquella, hubo una segunda visita, el 5 de febrero de 1996, en el año en que se firmaron los acuerdos de paz en el país. En ambas oportunidades, la Catedral Metropolitana lució particularmente esplendorosa. Son muchos los datos históricos de catedral, pero sin duda siempre habrá muchos más por descubrir detrás de estos muros llenos de historia y devoción. 200 años de nuestra Catedral Metropolitana. Identifícate. ¿A que no lo sabías? Después que la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala se levantara de entre los escombros de los terremotos de 1917 y 1918, llegaba desde la lejana Europa un órgano. Su sello de marca es Walker. El magnífico órgano de catedral posee una escala de 47 registros musicales, es decir que es capaz de reproducir esa misma cantidad de instrumentos, y es el único en Latinoamérica apto para tocar música del período romántico. Es de madera del mejor tipo de roble, la cual ha hecho hermético a la polía. Posee 4.200 pipas de zinc y su teclado de marfil está impecable. Cabe agregar que de los 49 órganos de tamaño comparable construidos en Alemania entre las 2 guerras mundiales, solo el de la Catedral Metropolitana y otro en la ciudad germana Beida se conservan en todo el mundo. El órgano de catedral, una pieza con un valor incalculable y una historia fascinante. Identifícate.